Cómo ese mensaje que traspasó las galaxias, los planetas, hasta llegar a nosotros hace más de 2000 años, fue a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy quiero que veamos y repasemos es acerca del Evangelio. Vamos a ver la centralidad del Evangelio, pero que tiene que ver con algunas implicaciones o verdades del Evangelio, y algo muy importante que debe de ayudarnos y servirnos para el día a día, porque este congreso se acaba mañana después del culto, de la celebración que tengamos. Pero un punto importante es, ¿y cómo es todo lo que hemos escuchado? ¿Cómo nos puede servir para el lunes a las 10 de la mañana o a las 7 de la mañana que estamos ya haciendo nuestras actividades? De eso se trata este mensaje. Vamos a ver cómo yo escuché esta palabra a través de una enseñanza alguna vez y captó inmediatamente mi atención. Se trataba de la funcionalidad del Evangelio, es decir, cómo funciona el Evangelio en nuestra vida. Hace muchos años, no sé cuántos ya vieron esta película, pero hace muchos años yo vi una película cristiana que se llama El que cambia los tiempos. Es una película, yo la recomiendo, no sé, yo creo que puede estar por ahí en YouTube. Esta película trata de cómo en un seminario en Estados Unidos, estamos hablando de época de principios de 1900, y había un grupo de maestros que estaban por dar el aval para otro profesor que había escrito un libro que se iba a imprimir, iba a salir a la venta, y ese profesor en ese libro había escrito varias cosas, pero en un capítulo él escribió la idea de que para ser más relevantes en el mundo, a la hora de compartir el mensaje del Evangelio o las verdades de la Biblia, deberíamos los cristianos de compartirle a la gente los principios y las verdades bíblicas, pero para ser más aceptados no deberíamos de mencionar la fuente. Es decir, solamente los principios bíblicos que ya sabemos, y deberíamos de compartirlos con la gente sin decirle es que la Biblia dice esto o Jesús dijo esto, simplemente decirles o darles principios bíblicos. En la película se ve una escena donde va este profesor caminando por un parque y de pronto estaban unos niños jugando canicas y uno de los niños agarra las canicas del otro niño, se va corriendo y se topa de frente con el maestro. Y el maestro, este profesor, le dice: no deberías de hacer eso, robar está mal. Y el chiquillo le dice: ¿y quién lo dice? Él se quedó parado así. Él esperaba que el niño supiera que robar estaba mal y que la Biblia dice y condena el robo, pero se quedó así porque su postulado o su principio era ese precisamente en el libro: dar principios bíblicos sin decir la fuente. La trama de la película está interesante, véala usted, y el final. Lo cierto es que no podemos separar los principios bíblicos de la fuente, del autor. Si nosotros queremos hablar o decir algo, si queremos compartir el Evangelio con alguien, no podemos simplemente decir, bueno, esto es algo que escuché o me compartieron y te lo quiero compartir. Que aunque así haya sido, el Evangelio es extraído directamente de las Escrituras y tenemos que ver cómo esto nos ayuda y nos funciona. Quiero dar así un repaso muy rápido de lo que ayer vimos o de lo que es el Evangelio. El Evangelio ya lo vimos claro, la palabra nos dice, son las buenas nuevas. Las buenas nuevas del cielo, de que Dios nos libró de un castigo eterno, un castigo que por cierto nos merecíamos. La justicia santa de Dios demanda un castigo a los infractores, a los pecadores.
Ese castigo nos iba a llevar a un juicio, a una sentencia y a una condenación eterna. Nadie se libra de ese castigo a menos de que Dios haga algo. Estábamos separados de Dios, estábamos separados de las bendiciones de Dios y no podíamos hacer nada absolutamente por nosotros mismos para poder estar en paz delante de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero Dios, esa frase que creo que fue en el taller de Mario que dijo los peros de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Envió a su Hijo desde la gloria, traspasando los planetas, el infinito, hasta llegar acá con nosotros, haciéndose hombre. Él vivió una vida perfecta, Él nos otorgó justicia a cambio de recibir el castigo por nuestro pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día venciendo la muerte y levantando juntamente con Él a los que habían creído en Él. Todo esto es una síntesis. Todo esto se encuentra ¿dónde? En las Escrituras. Y habla que se recibe solo por gracia, solo por medio de la fe, únicamente en la persona de Cristo. Y cuando alguien lo toma y lo recibe, es para que viva su vida solo para darle la gloria a Dios. Efesios 2:1 dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está haciendo Pablo? Claramente nos está diciendo cuál era nuestra condición, dónde estábamos parados, cuál era nuestra identidad, y era muy malas noticias. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, es decir, no por causa de lo que Dios vio que yo podía hacer. La primera vez que me presenta un amigo así como Carlos, ¿verdad? Y que Dios me había llamado a las misiones aquí y allá. Bueno, lo que Dios hizo en mi vida, o sea, eso no causó compasión en el corazón de Dios para salvarme y para decir, mira, este va a ser un buen elemento en la iglesia. Por supuesto que no. Lo que movió el que Dios me salvara es su amor. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Solamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Ok, no quiero enfocarme mucho más en esto porque ya lo hemos visto abundantemente, pero no podemos ignorar. Creo que es muy bueno un ejercicio que podamos hacer de estar recordando o repasando constantemente qué es el Evangelio, lo que implica el Evangelio. Primera de Corintios 15 dice algo aún más interesante. Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron. Pablo llegó y predicó el Evangelio y la gente en Corinto recibió el Evangelio. Pero mire la otra parte: en el cual también están firmes. La versión Reina Valera dice: en el cual también perseveran. ¿En qué les está diciendo Pablo que deben de perseverar los hermanos de Corinto y la iglesia? En el Evangelio. Recibimos el Evangelio, escuchamos el Evangelio que se nos predicó, pero la otra parte que dice Pablo es que en ese mismo Evangelio, en ese mismo mensaje, debemos de permanecer, debemos de estar firmes. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que yo he visto muchas veces con algunos cristianos y dentro de las iglesias? Y yo me incluyo, que hubo un momento en mi vida cristiana, yo pensaba de esta manera: que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, lo necesitábamos únicamente para el día en el que Dios nos salvó. Y que después
tomamos ese mensaje del Evangelio, lo guardamos por ahí y de pronto nada más lo sacábamos para compartírselo a alguien, invitarlo a que venga a Cristo. Ese es un problema grave en la mente de los cristianos, que lleguemos a pensar que el Evangelio únicamente nos sirve para el día de la salvación y que después de eso, hermanos, vamos a pasar a temas más importantes, vamos a pasar a doctrinas más profundas. Vamos a continuar con revelaciones que necesitamos y el Evangelio como que hacerlo a un lado. Es triste llegar a pensar que hay cosas más importantes o enseñanzas más importantes o doctrinas más importantes que el mismo Evangelio. Siendo que el Evangelio, lo escuchamos ya, es el mensaje de Dios más importante, más trascendental para la vida no solamente de la iglesia, para el mundo entero. El Evangelio es la base de todo lo que creemos. El Evangelio es todo lo que somos. Piense en cualquier doctrina de la iglesia. Y yo le voy a decir cómo se relaciona con el Evangelio. Escatología, directamente al Evangelio. Cristo viene por su iglesia. Ángeles y demonios, ahí está el Evangelio. La familia, por supuesto. Matrimonio, dinero, finanzas, misiones, discipulado, toda doctrina, toda enseñanza está íntimamente relacionada con el Evangelio, de tal manera que el Evangelio no solamente es el punto de partida de la vida cristiana, tenemos que hacerlo a un lado y pasar a cosas más importantes. No, el Evangelio debe de mantenerse en el centro, en la importancia, en la predicación de cualquier iglesia. Así que el Evangelio, hermanos, es para toda la vida. No es algo que solamente escuchamos al principio, en nuestro nuevo nacimiento, porque sí fue nuestro nuevo nacimiento, pero ese mensaje nos va a acompañar hasta la tumba. ¿Y qué cree? Cuando seamos resucitados en gloria, ese mensaje va a seguir retumbando en la eternidad. No es algo que vamos o podemos desechar. Un pastor escocés de apellido Ferguson dijo la siguiente frase: es engañoso decir que Dios nos acepta tal y como somos. Más bien, nos acepta a pesar de cómo somos. Nos recibe en Cristo por amor a Cristo, pero Dios no nos va a dejar como nos encontró. ¿Escuchó? Dios no nos va a dejar como nos encontró, sino que nos transformará a la imagen de Cristo. Este es el punto donde quiero enfocarme ya en el tema. Yo sé que a lo mejor nosotros mismos llegamos a pensar, claro que Dios nos acepta tal y como somos. Sí, eso es cierto, pero no es que nos acepte como somos, sino a pesar de lo que somos. Y Dios nos acepta y nos recibe así. Y estoy siendo intencional en decir, Dios nos acepta en su familia y en su reino a nosotros. Él es el que hace la decisión por nosotros. Pero Dios está determinado. Si quiere entenderlo mejor, Dios está aferrado y comprometido consigo mismo a que así como nos recibió, no nos va a dejar así. El compromiso con Dios, con su pueblo, es empezar un proceso de transformación y santificación en su iglesia. Ahora, aquí hay un problema. Aquí hay un problema en el cual ya nos podemos estar encontrando. Vamos a pensar en lo siguiente. Un día una persona escucha el Evangelio y por la obra del Espíritu Santo, esa persona es rescatada, es salvada y es regenerada. Al escuchar el Evangelio, esa persona se ha expuesto a la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, una persona que escucha el Evangelio y que es salvada y es rescatada, al ser expuesta al Evangelio de Jesucristo, muchas veces, y yo creo que aquí podemos haber muchos testigos o personas que podemos testificar de que cuando fuimos salvados
en el momento o en esos primeros días de nuestra salvación, hubo algunas actitudes o pecados de nuestra vida que fueron arrancados de una manera sobrenatural. Así ocurrió. Yo puedo decirle que una de las cosas que Dios trató inmediatamente conmigo cuando fui salvado fue mi vocabulario. Yo era soltero. Yo crecí en la Ciudad de México hasta los 13 años. Nos criamos muy cerca de La Lagunilla y pues yo iba ya a la escuela, a la primaria y el primer año de secundaria, y usted puede imaginarse que, bueno, en ese lugar, el barrio y la forma de hablar de los niños de mi edad, de los adolescentes, era muy, muy grosera. Mi hermano y yo coleccionábamos, en aquel tiempo eran cassettes, audiocassettes, de unos artistas, o no sé cómo se le llamarán, que contaban chistes y grababan sus cassettes. Y mi hermano y yo íbamos a Tepito porque quedaba muy cerca y buscábamos el lugar donde vendían esos cassettes y los coleccionábamos. Y nos encantaba reproducirlos una y otra vez. Y yo llegué a ser hasta cierto punto popular en la secundaria porque contaba los chistes, los reproducía ahí con mis compañeros. Y era muy, muy mal hablado, grosero, doble sentido, albur y todo eso. Bueno, cuando yo vine a Cristo, si hubo algo que Dios hizo casi inmediatamente en mi vida, es que trató con eso. Donde yo puedo decirlo, o sea, no completamente, pero sí desapareció de una manera notable en mi vida, algo que yo noté inmediatamente. Eso ocurrió cuando fui expuesto a la gloria de Dios en Jesucristo por el Evangelio. Pero el asunto es que yo sufrí esa pequeña transformación en ese momento. Pasaron los años, han pasado los años, y yo puedo decirle que tal vez ya no tengo ese problema de hablar en doble sentido, con albures, groserías y todo eso, pero tengo otras luchas, tengo otros problemas, otros pecados con los cuales tengo que estar lidiando. El asunto es, si Dios se ha comprometido con transformarnos a cada uno de nosotros, ¿cómo es que un nuevo cristiano o un cristiano no tan nuevo o un cristiano más viejo puede ser transformado? Si queremos hacerlo haciendo uso de nuestra fuerza de voluntad, ¿saben qué nos vamos a convertir? En unos moralistas, en unos legalistas, que es lo que estuvimos viendo allá arriba. Un cristiano que ya se arrepintió delante de Dios, que ha confesado su necesidad de ser salvado, que ya pidió perdón sinceramente delante de Dios, que vio su condición y las consecuencias de su pecado, pero que encontró en Cristo la fuente de la salvación. La pregunta aquí es, ¿cómo le puede hacer ese cristiano, ese nuevo creyente, para vencer la conducta en su vida? Porque el pecado sigue siendo pecado y el pecado ofende a Dios. Bueno, ahí va mi pasaje para poder resolver este problema y que podamos ver cómo funciona el Evangelio en una manera práctica que va moldeando nuestra conducta. No es moralismo, es el Evangelio moldeando nuestra vida. Segunda de Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Entendió? Ya vimos, aquí dice Pablo que estamos siendo transformados, y ese es el punto de mi mensaje. Tenemos que ser transformados. ¿Ya vieron cómo somos transformados? Si ya lo entendió, entonces pues vámonos, ¿eh? Cerramos todo y venimos al rato. Bueno, a lo mejor no está tan claro, ¿verdad? Pero sí está claro. Una vez más,
estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. Tenemos que hacer un poquito de historia y de memoria al Antiguo Testamento. Pablo está recordando un evento del pasado cuando Moisés con el pueblo de Israel en el desierto. Moisés iba a platicar con Dios al monte y subía. Pero cuando Moisés regresaba, el pueblo estaba impactado con Moisés porque su rostro brillaba. Y brillaba a causa de la gloria de Dios. Es decir, Moisés sufrió una transformación literalmente física, que su rostro brillaba. Y el pueblo lo veía bajar y estaba en medio del campamento. Incluso le dijeron a Moisés: cúbrete el rostro, porque no aguantamos ver ese resplandor. Les incomodaba al pueblo de Dios el resplandor del rostro de Dios. De hecho, le dijeron a Moisés: mejor tú habla directamente con Dios y ya luego vienes y nos dices qué dijo el Señor. Bueno, Pablo está tomando este ejemplo, pero ahora está hablando de la iglesia, de los hijos de Dios. Y lo que él está diciendo es que ahora nosotros, con el rostro descubierto, ya no cubierto como Moisés, ya no hace falta eso. Ahora nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo. ¿Qué estaba contemplando o qué contempla un cristiano? La gloria del Señor. ¿Dónde está la gloria del Señor? En el Evangelio. La gloria de Dios en la persona de Jesucristo es el Evangelio. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí: nosotros, cuando venimos a Cristo, contemplamos la gloria de Dios en Jesucristo. Y es ahí, en esa contemplación del Evangelio, ¿qué es lo que ocurre? La transformación. Y tal vez usted diga: ¿pero cómo? O sea, ¿qué contemplo? ¿Qué es lo que tengo que ver? El Evangelio. Todo lo que hemos estado repasando y viendo aquí. Y con contemplar el Evangelio, ¿somos transformados? Parece sencillo, parece fácil, pero hermanos, así es. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida, no solamente los domingos, de 11 a 1, y tal vez entre semana a un estudio bíblico, pero cuando nosotros dedicamos tiempo intencionalmente en nuestra vida para estar expuestos al Evangelio, ahí va a ocurrir la transformación de nuestras vidas, en nuestra conducta. Donde si éramos mal hablados, donde si éramos codiciosos, donde si éramos mal pensados, donde cualquier pecado que usted me mencione, cualquier conducta que tenemos que cambiar, no es un acto religioso y moralista el que tenemos que hacer. No, es contemplando la gloria de Dios en Jesucristo, el Evangelio, y ahí es ese lugar de transformación, exactamente como cuando ocurrió cuando venimos a Cristo. Por eso hubo un cambio en nuestra vida. Y en algunos fue algunos pecados tan expuestos, tan groseros, por así decirlo, y Dios los cambió y los transformó de una manera sobrenatural en el momento de ser expuestos al Evangelio. Pablo lo que está diciendo es: contemplando la gloria de Dios, ocurre un cambio que va paso por paso, de gloria en gloria. No ha acabado Dios en nosotros su obra. Es un trabajo que comenzó el día que nacimos, pero dice Filipenses, es un trabajo y es una obra que Dios lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios está trabajando con muchos de nosotros. A algunos todavía les falta más que a otros, pero Dios está trabajando. Lo cierto, y creo que todos los que hemos nacido de nuevo experimentamos esto, ciertos cambios en nuestra conducta que antes éramos o que antes hacíamos, y que cuando escuchamos el Evangelio, eso nos ayuda a tener una confrontación con nuestro pecado. Y tal vez eran pecados que estaban ahí muy evidentes, lastimándonos y lastimando a otros, y ahí fuimos transformados. Pero no acabó la obra, porque seguimos pecando, seguimos creciendo, seguimos estando en este mundo, un mundo que nos atrae, un mundo que quiere captar nuestra atención en todo y atraparnos,
quieren vendernos sus productos para que seamos felices obteniéndolos y podemos desviarnos, perdernos en este mundo materialista. Cuando un nuevo creyente ve pasar los días, las semanas, se va a dar cuenta que aunque sí ocurrió un momento de transformación, ese día de su salvación, tal vez evidente en unos más que en otros, pero lo que se va a dar cuenta es que con el paso del tiempo hay pecados en su vida que todavía están ahí, que son verdaderos y con los cuales se está lidiando. Y luego viene a la iglesia el domingo y escucha un mensaje donde de pronto tal vez él va a escuchar: no hagas esto. La Biblia dice: compórtate así, ama a tus enemigos. Y puede de pronto estar escuchando un mensaje donde dice: es que ¿cómo le hago con eso que me están diciendo? Hay tantos mandamientos y tantas cosas y aún tengo que estar lidiando con mi pecado. ¿De qué se trata el cristianismo entonces? Y ese nuevo creyente puede cometer el error de tratar de vencer sus luchas, sus tentaciones y su pecado a través de sus propias fuerzas. Ya lo dije, la fuerza de voluntad no es suficiente para vencer la tentación y el pecado. Puede tratar de ser obediente, pero es una obediencia que no está fundamentada en el Evangelio. Es una obediencia que está fundamentada en el miedo al castigo de Dios. Que si no hago esto o que si hice esto, entonces Dios me va a castigar. Podemos incluir las prácticas espirituales cotidianas de los cristianos. Ven a la iglesia, lee la Biblia, ven a la oración, ora en tu casa, comparte el Evangelio. Todas esas son prácticas que compartimos y enseñamos y decimos que tenemos que hacer como cristianos. Pero si las incluimos como cuestiones religiosas para agradar a Dios o para enfrentar las tentaciones, estamos cayendo en el lugar del religioso. Podemos organizar nuestra vida alrededor de la iglesia y pensar que con eso Dios nos va a ayudar a vencer el pecado. Sin embargo, un nuevo creyente o un creyente de tiempo sigue lidiando con el pecado, sigue teniendo sus luchas y hemos olvidado aquello de lo cual nos dice Pablo en 2 Corintios 3:18, que somos transformados. ¿Dónde somos transformados? En la medida en la que nos exponemos a la gloria de Dios en Jesucristo, que es el Evangelio. Cuando nos exponemos al Evangelio hay una transformación, porque la gloria de Dios, así como transformó el rostro de Moisés, es la gloria de Dios la que cambia y transforma la vida de un nuevo creyente. Yo sé que a lo mejor ahorita están diciendo: no sé cómo eso funciona. Tal vez entiendo lo que dice el pastor, pero no sé cómo eso funciona. Le voy a explicar más adelante. Voy a tratar de poner ejemplos prácticos y reales en la Biblia de cómo al exponernos al Evangelio, la misma Biblia dice que ocurre esa transformación en nosotros. Lo que tenemos que hacer es seguir exponiéndonos a la gloria de Dios en Jesucristo, que es el Evangelio, buscar la gloria de Dios en Cristo, que es el Evangelio. Y esta verdad, que puede ser sencilla como se escucha, pero de verdad yo se lo digo, funciona, es real. No es una fórmula que alguien se encontró en la Biblia y la sacó para escribir un libro o dar una conferencia. No, es algo que está claramente en las Escrituras, sobre todo en las cartas de Pablo, aunque también con Pedro y en los mismos evangelios. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el Evangelio. Ya lo hemos repasado aquí. Eso no quiere decir que ya sabemos todo acerca del Evangelio, pero claramente desde anoche y a lo largo de este día, yo en lo personal, Dios nos ha sacudido con su palabra al exponernos al Evangelio. Entonces lo primero es, tenemos que saber qué es el Evangelio claramente y hacernos a un lado las ideas erróneas de lo que es el Evangelio. Pero cuando conocemos el Evangelio, entonces hay algo más que tenemos que hacer. Porque lo que hace el Evangelio, cuando entendemos el Evangelio, hay implicaciones y verdades directas en el Evangelio que tienen que ver, ¿sabe con qué? Con nuestra identidad.
nuestra identidad de quiénes somos en Cristo, dónde estamos por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, las implicaciones del Evangelio no son el Evangelio, pero son verdades directas que brotan del Evangelio y las vamos a ver enseguida. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Es muy importante porque estas verdades, estas implicaciones, nos dice quiénes somos en Cristo. Nos dicen cómo es que por la justificación, por la adopción, por muchas cosas que Dios hizo a través de Cristo, por ejemplo, una verdad importante, una implicación del Evangelio es que tenemos paz con Dios. A ver, yo le pregunto, ¿tener paz con Dios es el Evangelio? No. El Evangelio es justificados pues por la fe. Y luego viene una verdad que brota de esa parte del Evangelio. ¿Cuál es la verdad o la implicación? Tenemos paz para con Dios. Entonces, la justificación por medio de la fe es el Evangelio, es el centro del Evangelio. Pero de esa parte del Evangelio, Pablo dice, y brota una verdad, podemos tener paz con Dios. A lo mejor no podemos dimensionar lo que eso implica, pero tener paz con Dios no es solamente tener un sentimiento bonito en mi corazón de que, ay, qué bonita la paz de Dios. Bueno, sí puede ser eso, o sea, tener un sentimiento y una emoción correcta acerca de la persona de Dios, pero tener paz con Dios implica que yo era enemigo de Dios. Implica que Dios era mi enemigo. Que por causa de mi pecado Dios me daba la espalda y que por causa de mi pecado Dios me aborrecía a mí. ¿Qué ocurrió con el Evangelio cuando fui justificado por medio de la fe? Esa enemistad, esa guerra, esa separación se acabó. Y ahora tengo paz con Dios. Espero que lo pueda ver. Las verdades del Evangelio, y de ahí surgen implicaciones, verdades que no son en sí mismas el Evangelio, pero que nos ayudan a tener una identidad. Otra cosa que podemos ver es el Evangelio o la palabra de Dios nos dice que somos real sacerdocio. Eso nos da identidad. También la Biblia nos dice algunas otras verdades que vamos a ver más adelante, donde somos amados, somos adoptados, somos acercados a Dios, pero esas verdades surgen del Evangelio. No solamente eso. Estamos viendo entonces lo que es el Evangelio, implicaciones y verdades del Evangelio que surgen del Evangelio, pero hay una tercera cosa que es muy importante y es a donde vamos. Esas implicaciones o verdades se relacionan directamente con nuestro comportamiento y nuestra conducta en el día a día, cómo vivimos. Y podemos abrir la Biblia y vamos a ver un montón de mandamientos y de restricciones que debemos de cumplir, pero nunca las vamos a ver como que el Evangelio, al estar siendo expuestos al Evangelio, entonces va a ocurrir la transformación. Y desafortunadamente muchas veces tratamos de ser moralistas, de cambiar por nuestra fuerza de voluntad y no consideramos la obra de Cristo. Ahí va. ¿Cuántos necesitan hoy paciencia? Okay. Los demás tienen paciencia, ¿verdad? Ok. Voy a dar un ejemplo. Quiero dar un ejemplo de esto. Sabemos que la Biblia habla acerca de la paciencia. La paciencia es una virtud que tenemos que tener los cristianos. Entonces, Señor, quiero tener paciencia, pero a veces es tan difícil. El mundo, las tentaciones, la familia, los problemas en casa, los hijos, el esposo, la esposa, etcétera. Podemos señalar. Vamos a Romanos 5:1.
Ponga atención porque esto es algo que sí deberíamos estar ejercitando continuamente en nuestras vidas. Buscar donde algún pasaje en la Biblia señala el Evangelio y luego verdades que salen de ese Evangelio y luego cómo se relacionan directamente con nuestra conducta. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Ahí está. ¿Eso es qué? El Evangelio, la justificación de Dios a través de Cristo por medio de la fe. Eso es el Evangelio. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuáles son las verdades directas que salen de este pasaje que contiene el Evangelio? Bueno, aquí nos dice, tenemos paz para con Dios y tenemos esperanza. De verdad, son cosas, son virtudes, la paz con Dios y la esperanza que el mundo anhela. Y creo que a veces no sabemos cuán bendecidos somos al poder decir, tengo paz con Dios y tengo esperanza en Dios. Bueno, ahí están. Pero ahora vamos a ver cuál es la conducta o el área de conducta que está en este pasaje que nos ayuda el Evangelio y nuestra identidad para ser transformados. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Quiere paciencia, hermano? Hermana, a los que levantaron la mano y a los que no la levantaron por temor, ¿verdad? O por no ser vistos, pero la paciencia es algo que todos los cristianos necesitamos. Yo voy a ser honesto aquí. Yo necesito paciencia al conducir, al manejar. El otro día me decía mi esposa, ¿ya te han visto algunos hermanos cómo manejas? Yo pensé, no soy yo, es el otro que vive en mí. Pero sí, reconozco que muchas veces soy necesito paciencia o falta de prudencia al conducir. Pero este pasaje me ayuda primero a entender, bueno, el Evangelio me dice lo que ya sé, pero que necesito recordar. Soy justificado por la fe. Pero también me dice una verdad preciosa que me da identidad. Estoy en paz con Dios. Jesús obtuvo mi paz y me da esperanza para la gloria futura, pero lo que es muy importante para el día a día, cuando yo enfrento mis problemas, mis batallas diarias, la tribulación del creyente de todos los días, dice aquí que cuando yo me glorío en las tribulaciones, es decir, no como cuando las veo de una manera negativa sobre mi vida, donde yo puedo decir, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo amo al Señor, si yo sirvo al Señor, trato de ser buen esposo, ¿por qué me dan tribulaciones? O sea, yo puedo estar ahí autocompadeciéndome a mí mismo, pero cuando yo me glorío en las tribulaciones, yo puedo decir, no sé por qué me pasa esto, no lo entiendo, pero sé que va a ser para la gloria de Dios. Señor, aquí necesito paciencia. Ayúdame. Pero ya sé que tengo una identidad. Mi paz con Dios es real, mi esperanza por Él es real y la justificación por medio de la fe que le hizo es algo que Dios hizo y eso nunca va a cambiar. Me debe de dar fuerzas a mí. Me estoy exponiendo al Evangelio, a las verdades del Evangelio y eso va a traer como consecuencia una conducta o una transformación en mi conducta cuando necesito paciencia. ¿Sí me está siguiendo? Ok, porque es algo que yo le pido y yo le animo a que usted pueda ejercitar en su vida, en su familia, en la iglesia. Otro ejemplo, Colosenses 3:5. Bueno, aquí nos vamos a encontrar un montón de restricciones, conductas y pecados que requieren la transformación de nuestra vida y corazón. Colosenses 3:5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia,
que es idolatría. Me brinco más adelante, dice, desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Dejen de mentirse unos a los otros. Si tomamos esos versículos y estas líneas y los leemos así, alguien puede decir, oye, pues es que aquí quieren puros santitos. Aquí quieren puras personas perfectas. No forniques, no seas impuro, no malas pasiones, malos deseos, no seas avaricioso porque eres como un idólatra, no te enojes, no insultes, no ofendas, no mientan. Uy, pues qué difícil ser cristiano. Pero Pablo no solamente está arrojando un montón de mandamientos a la cara de la iglesia y manoteando, diciendo compórtense así, porque así se comporta un cristiano. No es eso lo que está diciendo Pablo aquí. Y muchos cristianos ven así a la Biblia como un libro de mandamientos y de restricciones, y más bien se vuelve una carga el cristianismo más que una libertad en la cual debemos de vivir. Vaya al versículo 1, Colosenses 3:1. Porque aquí Pablo nos está dando el evangelio y él está hablando de nuestra identidad que surge del evangelio. No surge del buen nombre de mi familia o de la fama de donde vengo, lo que he hecho y a qué me dediqué. Mi identidad surge del mismo evangelio. Colosenses 3:1 dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí hay una parte, una sección del evangelio que me dice que el poder de Dios resucitó a Cristo. Lo resucitó de la muerte. No solamente eso, me dice aquí que este Cristo resucitado ahora, en este mismo instante, ¿dónde está? Está sentado a la diestra de Dios. Otro pasaje nos dice que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Entonces el evangelio aquí nos está recordando: Cristo resucitó, Cristo ascendió y ahora está sentado a la diestra de Dios. No lo dice aquí, pero podemos implicarlo porque nos recuerda que si Cristo ascendió y se fue, ¿qué va a ocurrir? Él viene y Él regresa. Esto es parte del evangelio. Versículo 2: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida. ¿Dónde? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Una vez más, Cristo ascendió y triunfó. Ese es el evangelio. Hemos resucitado con Cristo. ¿Eso de qué habla? De nuestra identidad o de nuestra posición que tenemos por medio de Cristo. Es una posición real. ¿Dónde estamos nosotros? Resucitados con Cristo. Aunque la imagen del espejo me dé a un hombre que está pecando o que está lidiando con su pecado y que es imperfecto, la realidad y mi posición real delante de Dios es que yo ya he resucitado con Cristo. Esta es una verdad que surge directamente del evangelio, que yo he muerto al pecado y que estoy escondido en Cristo. Esa es mi identidad y es un gozo saber eso y recordarlo. Cristo regresará. Ese es el evangelio y seremos manifestados juntamente con Él. Es una promesa gloriosa que surge del evangelio, de tal manera que cuando nos estamos exponiendo a estas verdades, ya sea en el evangelio o verdades que nos dan identidad y una posición delante de Dios, entonces lo que vamos a descubrir, y que lo que nos está diciendo el pasaje, es que vamos a ser transformados en esa medida en la que estamos expuestos al evangelio. Yo lo desafío, yo la desafío a que lo haga y que me diga: ¿sabes qué, pastor? Ya lo hice y no me funcionó. He repasado el evangelio, he descubierto mi identidad, pero no hay transformación en mi vida. Yo lo desafío a que lo haga.
Porque yo le aseguro con la autoridad de las Escrituras que si sinceramente nos exponemos al Evangelio y entendemos nuestra identidad, nuestra posición, va a ocurrir por la obra del Espíritu Santo. Aquí no entra nuestra voluntad y no es una fórmula mágica, ¿verdad? Que paso 1 el Evangelio, paso 2 mi identidad, paso 3 la transformación. Ok, a ver, ¿a qué horas llega? O sea, no, es el diario vivir, es nuestra... un ejercicio y disciplina que tenemos que estar continuamente buscando en nuestras vidas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y para transformación también. El Evangelio tiene el poder para transformarnos. Y yo me atrevo a decir que cualquier aspecto de nuestra conducta que tiene que ver con pecados en nuestra vida o de un cristiano que hay en el día a día, en una lucha, en el Evangelio vamos a poder encontrar cómo nos da la identidad, nuestra posición y nos ayuda a cambiar y a ser transformados. No para ser moralistas y buenas personas delante de los demás, simplemente es el efecto de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Y qué es el Evangelio? Conclusión. El Evangelio funciona de esta manera. Una vez más, no es una fórmula mágica para vencer el pecado y cambiar nuestras vidas. Está en la Biblia. El Evangelio salva, transforma, nos da identidad y nos impulsa a la eternidad. Una vez más, yo lo animo y yo lo desafío. Búsquelo, inténtelo. ¿Con qué está lidiando ahorita en este momento? ¿Alguna conducta, algún pecado o tentación? Búsquese una Biblia con ¿cómo se llama esta? Con la concordancia y trate de buscar la palabra. Hay Biblias de estudio que nos ayudan mucho con eso. Esa palabra con la cual usted se identifica es una conducta que necesito cambiar y transformar. Trate de buscar la palabra o el sinónimo o algo en la Biblia y buscar en la Biblia cómo esa conducta fue tomada por el escritor, sea Pablo, Pedro o alguno de los evangelistas, y cómo nos ayuda a encontrar verdades acerca de nuestra identidad y se involucran en el cambio de nuestra conducta. Esposos, esposas, ¿quieren entregarle un bien a su familia, a sus hijos? Yo creo que todos quisiéramos dejarle un bien a nuestra familia. Y no estoy hablando de tal vez una herencia, casa, que sería bueno, ¿verdad?, ayudarles, pero cuando hablamos de que queremos hacer un bien por la familia, yo creo que todos queremos hacer un bien por mi esposa, por mis hijos, a los que son líderes, pastores. ¿Queremos hacer un bien por la iglesia? Yo creo que la respuesta es sí. Todos queremos hacer un bien. ¿Queremos hacer un bien por la ciudad en la que vivimos? Lo que tenemos que hacer es involucrarnos intencionalmente en ver a Cristo en la Biblia, exponernos al Evangelio, ver cómo esas verdades surgen hacia mí, me dan identidad, y eso va a crear un cambio de conducta en mi vida. Al ser expuesto al Evangelio, va a haber una transformación de gloria en gloria. El mejor bien que yo puedo entregar como pastor a la iglesia es trabajar en mi santidad. El mejor bien que yo puedo hacer por mi esposa y por mis hijos es trabajar intencionalmente, buscar crecer en santidad y vencer el pecado. No tenemos los medios ni las formas para cambiar por nosotros mismos. Nuestra voluntad no es tan fuerte, más bien es frágil, es débil. Pero el Evangelio es poder, potencia, es algo tan poderoso que es explosivo para salvar y para transformar. Póngase de pie, por favor.